Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a trabajar sobre la regla de L'Hopital, que es una regla o un teorema muy útil para resolver límites, ¿sí? Eh, la historia detrás de la regla es un poquito como escabrosa o interesante, ¿sí? El conde de L'Hopital en realidad no era matemático, era un aficionado a la matemática, por lo cual contrata a un matemático, que si yo no recuerdo mal es uno de los hermanos Bernoulli, y le pide que genere la regla, ¿sí? La leyenda cuenta que tuvo casi secuestrado, ¿sí? a uno de los Bernoulli en su castillo para que hasta que formule algún descubrimiento matemático que le dé el renombre, y ahí es donde surge la regla, que en realidad es de uno de los Bernoulli, no es de L'Hopital. Bueno, anécdotas aparte, trabajemos con este límite para generar esta regla, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que para calcular ese límite puedo imaginarme que x está muy próximo a 1, con lo cual si yo pongo un 1 acá en la x, esto estaría muy próximo a 1 menos 1 es 0, e a la 0 es 1, y 1 menos 1 es 0, o sea que todo esto tiende a 0. Y esto de acá abajo también, 1 al cuadrado menos 1 tiende a 0. O sea que nos queda 0 sobre 0, que como ustedes bien saben es una indeterminación. Ahora bien, esa indeterminación nosotros la podíamos salvar el año pasado mediante múltiples estrategias. Por ejemplo, factorizar, pero acá el problema es que la parte de arriba no es un polinomio. Podíamos multiplicar por algo así como el conjugado del radical para generar una diferencia de cuadrados, pero esto no es una expresión radical. Y bueno, y ya mucho más no tenemos. Se nos queman los papeles, podríamos decir. Entonces, en estas situaciones donde tenemos que recurrir a algo más, que en este caso es el teorema o la regla de L'Hopital. Para generar esa regla, me gustaría que veamos la geometría o el aspecto gráfico detrás de estas dos curvas, o sea, el numerador y el denominador. Lo vamos a tomar como dos funciones separadas. O sea, voy a dibujar acá en GeoGebra, yo ya lo tengo abierto. Esta función es a la x menos 1 por un lado y x cuadrado menos 1 por el otro. O sea que voy a dibujar acá, estoy yendo a GeoGebra, si mi máquina responde, muy bien. Aquí vamos a introducir la primera función, que es e a la x menos 1 menos 1. Y la segunda función es x cuadrado menos 1. Esas son las dos funciones. Voy a cerrar esto para que se vean. Acá está. Bueno, y esas dos funciones tienen como raíz el 1, y está bien, porque dijimos que tendían a 0 cuando x se aproximaba a 1. O sea que tiene sentido, ¿no? Que suceda esto. Bien. Ahora, yo lo que voy a trazar en cada una de ellas, en este puntito, en el 1, 0, voy a trazar las rectas tangentes para que veamos algo. Trazo la recta tangente a la curva naranja y la recta tangente a la curva azul. Y es más, les voy a poner exactamente esos mismos colores. O sea, a esta, que es la de la recta naranja, le voy a poner color, a ver si me deja hacerlo desde acá. Color naranja. Y esta, que es la recta tangente del azul, le voy a poner color azul. Y fíjense que más allá de los colores, cerca del 1, la recta tangente se confunde con la curva a la que es tangente. En ambas funciones, ¿sí? En lo naranja, las dos cosas naranjas se confunden, son casi iguales, muy cerquita del 1, ¿no? Entonces tiene sentido que uno diga, bueno, pero si cerca del 1, tanto la recta tangente como la curva son muy, muy, muy parecidas, es más, muy próximo al 1, casi son idénticas, es lo mismo calcular el límite en la curva o en la tangente, en la recta tangente, es lo mismo. Es más, yo acá tengo la ecuación de cada tangente. Si ustedes se fijan acá, lo voy a marcar con... Esta es la recta tangente de la curva naranja, o sea, de x cuadrado menos 1, y esta es la recta tangente de la curva azul, o sea, de e a la x menos 1 menos 1. ¿Sí? O sea que yo, entre hacer estos límites, esperen que voy a borrar el... Entre hacer estos límites, este límite que está acá, y hacerlo, en vez de hacerlo con estas funciones, lo puedo hacer tranquilamente con las rectas tangentes. ¿Por qué? Porque cerca del 1 son muy parecidas a la curva original. Entonces yo ahora voy a cambiar, voy a venir acá y voy a poner, bueno,
el límite, vuelvo al negro, el límite. Cuando x tiende a 1 de, bueno, y en lugar de e a la x menos 1 pongo su recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? X menos 1. Entonces vengo acá, x menos 1. Pongo en lugar de la función azul, o sea, la exponencial, la de e a la x menos 1 menos 1. Y en lugar de la naranja, que es la cuadrática, voy a poner 2x menos 2. Y me queda este límite. Este límite ya es muchísimo más agradable que el de arriba. Si ustedes se fijan, cuando yo evalúo en 1, sigue dando 0 sobre 0. Esto sigue siendo 0 sobre 0. Pero ya tengo una estrategia para resolver esto. Yo ya puedo resolver esto. ¿Por qué? Porque, bueno, por factoreo sale. Es más, puedo aplicarle factor común a la parte de abajo. O sea, puedo hacer el límite cuando x tiende a 1 de... Bueno, la parte de arriba queda como está. Y la parte de abajo saco factor común 2. Y me queda esto así. Simplifico. Me termina quedando que el límite da 1/2. O sea que acá ya es un límite común y corriente. Y ese es el límite original, coincide con el límite original. ¿Sí? O sea, miren qué curioso lo que acabamos de ver, ¿no? Pareciera que yo, cuando tengo un límite que me da 0 sobre 0, pareciera que calcularlo en las funciones numerador y denominador originales es lo mismo de calcularlos en las rectas tangentes de esas dos curvas. ¿Por qué? Porque la recta tangente es muy parecida a la función cerca del punto donde yo estoy analizando el límite, que es el punto de tangencia además. Esto solo puede funcionar cuando es 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque es un punto donde las dos rectas, donde las dos curvas coinciden. Si no, no podría funcionar. Atención con esto porque no funciona la regla si no es un 0 sobre 0. Después vamos a ver algunas extensiones a lo largo de la clase, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir es que si yo tengo el límite cuando x tiende a un valor a, cualquiera, un número real, ¿no? De f de x sobre g de x, y esto me da 0 sobre 0, yo podría, en lugar de calcularlo sobre estas funciones, calcularlo sobre sus rectas tangentes, ¿no es cierto? Bueno, ahora pensemos un cachito. Esto supuestamente lo que nos está pasando es esta situación, ¿no? Yo tengo una función f, lo voy a dibujar con otro color, con rojo, f, y acá tengo una función g, la voy a dibujar con verde, que las dos, acá en a, tienden a 0. Entonces, yo en lugar de tomar esas funciones, voy a tomar sus rectas tangentes. Acá está la recta tangente de una, y acá está la recta tangente de la otra. Perdón, quedó un poquito confuso. ¿Sí? Bueno, recta tangente, esta es la función f, y acá también vamos a poner recta tangente, y esta es la función g. ¿No? Bueno, armemos la recta tangente para la curva roja, ¿sí? Esa recta tangente para la curva roja sería y es igual a su pendiente, que su pendiente sabemos que es la derivada en el punto, ¿no? O sea que sería f' valorizada en a, porque la pendiente de una recta tangente siempre es la derivada valorizada en el punto. Por x más b. Me falta la ordenada. ¿Qué dato tengo para buscar la ordenada? Que la recta pasa por el punto A0. Pasa por este puntito que está acá, por el A0. Entonces yo puedo reemplazarla ahí por 0, la x por A, y despejar b. Y decir que b es menos f' de A por A. Y eso es b. Con lo cual, nuestra recta tangente es I igual f' de A. F' de A por x más b, que b que es, b es todo eso, menos f' de A por A. Y esto que está acá es mi recta tangente color de la curva color roja, de f. Ahora voy a hacer lo mismo con la verde. Y ustedes se imaginarán que el proceso es muy similar. ¿Y qué me va a terminar quedando? ¿Por qué? O sea, va a quedar g' en A, ¿no? Por x, más b, y para sacar b, de vuelta voy a usar el punto A0, con lo cual otra vez va a pasar lo mismo. O sea que la recta tangente
de la curva color verde, podríamos decir que es igual G' en A por X, y en lugar de ponerle más B, directamente podemos ponerle menos G' en A por A. Igual que hicimos con la roja. ¿Se ve la idea? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y esa es la recta tangente color verde, a la curva G. Bueno, y yo sé que como cerca de ese puntito la recta tangente y la curva son muy parecidas, yo sé que puedo venir acá y puedo decir, por ejemplo, que esto es igual a el límite cuando x tiende a D, y en lugar de F pongo su recta tangente. ¿Quién es su recta tangente? Bueno, dijimos que era, vamos a ponerlo en rojo, era F' de A por X menos F' de A por A. Todo sobre, y ahora la recta tangente a la curva G, que la curva G era G' de A por X menos G' de A por A. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, si yo evalúo el límite acá, sigue dando 0 sobre 0. Pero yo arriba puedo sacar factor común F' de A y abajo puedo sacar factor común G' de A. Entonces va a quedarnos. Seguimos acá abajo. Límite cuando X tiende a A de F' de A por paréntesis X menos A sobre, y abajo voy a sacar factor común G' de A, que ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar X menos A. Igual a, uno se pone contento, ¿por qué? Simplificando, nos termina quedando, fíjense que esto es el mismo proceso que hicimos acá, con funciones específicas, ¿no? O sea, estamos haciendo lo mismo, factores comunes, simplificando, solamente acá lo hacemos en general. Y esto nos va a dar acá ahora, por supuesto, esperen que lo voy a dividir para que no nos confundamos, y acá nos termina quedando que esto coincide con el límite cuando X tiende a A de F' de A sobre G' de A. Pero F' de A y G' de A ya son números enteros, o sea, no enteros, o sea, son números, ¿sí? Sin variable, son números reales. Con lo cual el límite de la constante es la misma constante. O sea que el resultado de este límite es F' de A sobre G' de A. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos diciendo en este caso? Que es lo mismo haber hecho el límite en la curva original que en su derivada. Es lo mismo haberlo hecho en uno o en otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cuál es el teorema que vamos a formular nosotros ahora? Vamos a decir que esto es uno de los teoremas de L'Hopital, ¿sí? Regla de L'Hopital, y esa regla dice que si yo tengo el límite de dos funciones f de x sobre g de x, y esto da 0 sobre 0, ese límite coincide con el límite en las derivadas, ¿sí? O sea que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x, y coincide con el límite cuando x tiende a A de f' de x sobre g' de x. O sea, puedo cambiar la función por sus derivadas, ¿sí? Y esto efectivamente va a terminar dando f' de A sobre g' de A si no vuelve a haber una indeterminación, que es lo que vamos a ver un ratito, ¿sí? Algún ejemplo en algún video próximo, o quizás ahora, vemos cómo llegamos con el tiempo. ¿Sí? Esto, por supuesto, tiene una condición, ¿sí? Siendo f y g derivables en x igual a. ¿Sí? Si no, no sirve. ¿De acuerdo? O sea, tienen que ser derivables en ese punto. Esta es una de las versiones de la regla de L'Hopital,
La regla del L'Hopital también funciona si el límite tiende a infinito y me da 0 sobre 0, o si el límite tiende a un valor concreto y me da infinito sobre infinito. ¿Sí? O sea, funciona para 0 sobre 0, para infinito sobre infinito, tendiendo a un número o tendiendo a infinito. ¿Sí? Y siempre es lo mismo, el límite de las funciones coincide con el límite de la derivada de cada función. Ojo con esto. Son las derivadas de la función numerador y denominador por separado. No es derivar como un cociente. No es derivar como un cociente, sino derivar una y derivar la otra. ¿Sí? Bien, esta es la idea de la regla del L'Hopital. ¿Sí? Si les parece, vemos el siguiente ejemplo. No sé, por ejemplo, podríamos tomar el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre el logaritmo de x. Bueno, nosotros cuando tenemos este límite y lo evaluamos en 1, esto tiende a seno de 0, que es 0, ¿no? Porque es 1 menos 1, 0, seno de 0, 0, y el logaritmo de x es el logaritmo de 1, que también tiende a 0. Entonces podemos aplicarle el L'Hopital porque tiende a 0 sobre 0. ¿Qué hago? Derivo lo de arriba, derivo lo de abajo. Derivo lo de arriba. ¿Qué me queda? A ver, límite cuando x tiende a 1 de derivada de seno de x menos 1 es coseno de eso mismo que está dentro, o sea, coseno de x menos 1 por la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada de x menos 1, que es 1 menos 0. ¿Sí? Estoy aplicando regla de cadena, ¿verdad? Y la derivada de lo de abajo, que es el logaritmo de x, es 1 sobre x. Ven que derivé lo de arriba y lo de abajo por separado. ¿Sí? Entonces ahora nos va a quedar, pasando el limpio, límite cuando x tiende a 1, de coseno de x menos 1 sobre 1 sobre x. Y ahora evalúo este límite de vuelta. Me fijo cuánto da. Me queda coseno de 0 arriba, coseno de 0 es 1, y acá me queda 1 sobre 1, que es 1. 1 sobre 1 nos queda 1. Con lo cual, este límite da 1. ¿Sí? Bien, esto es alguna de las ideas de la regla del L'Hopital. En futuros videos veremos algunas profundizaciones de este tema. Les mando un gran abrazo y nos mantenemos en contacto. Chau, chau.